Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta nueva semana, semana 4, vamos a hacer un nuevo tema. Ya no es nada de fracciones, vamos a hacer este tema llamado números decimales. ¿Y quiénes son los números decimales? Justamente es muy relacionado con el tema anterior. En este caso, es un número decimal. Los números decimales se obtienen dividiendo los términos de una fracción, o sea, los términos del numerador voy a dividirlo entre el denominador, y cuando yo realizo ese proceso voy a conseguir un número llamado decimal. Por ejemplo, tenemos acá, en este caso, tenemos dos fracciones, ¿no? Y en esas dos fracciones vamos a nosotros a saber cuáles son los números decimales, ¿no? Vamos a conseguir números decimales. Por ejemplo, tenemos acá una división 5 entre 2, o sea que el número 5 va a ser dividido entre 2. Dividimos como normalmente conocemos, buscamos un número multiplicado por 2 que se acerque al 5, y en este caso es el número 2. 2 por 2 es 4. Y 5 menos 4, en este caso sigue 5 menos 4 es 1. Listo. Entonces, en una división normal que hemos estudiado, una división en los números naturales, la división queda ahí. Pero en esta vez estamos estudiando números decimales. Por lo tanto, la división tiene que continuar. Entonces, para que continúe, este 1 debe ser mayor a 2. Por lo tanto, para esto se le va a agregar un 0. Y cuando se le agrega un 0 en el residuo, en el cociente, se le va a agregar una coma decimal. Es la única vez que se va a agregar una coma decimal. Solamente en la primera, en la única vez. Entonces, luego partimos otra vez con una división común y corriente. Número multiplicado por 2 que se acerque al 10 es el número 5. 5 por 2 es 10. Y 10 menos 10, ¿cuánto me resulta? Me resulta 0. Muy bien, listo. Y ahí quedará. ¿Y qué es lo que voy a conseguir? Un número decimal. Por lo tanto, este 5 entre 2 es 2, 5. ¿No? Es el resultado de dividir los elementos de una fracción, ¿no? El numerador entre el denominador. Ahora, siempre será 0, ¿no? No siempre va a ser 0. Por ejemplo, tenemos otro caso, 4 entre 3. Tenemos la división de 4 entre 3. Dividimos, otra vez, número multiplicado por 3 que se acerca a 4 es el número 1. 1 por 3 es 3. Y 4 menos 3 es ¿cuánto? 4 menos 3 es 1. Como hemos mencionado, no es una división normal, es una división que tenemos que continuar. Entonces le agreguemos un 0 y en el residuo y en el cociente una coma decimal. Número multiplicado por 3 que me dé 10 no existe, entonces un número que se acerca es el número 3. 3 por 3 es 9 y 10 menos 9 en este caso es 1. Ahora, ya no es 0 como en el caso anterior, tengo que continuar la división. Profesor, para que continúe le voy a agregar un 0. Profesor, ¿le agregué una coma decimal? No, solamente en la primera. En la segunda se le agrega 0 y se continúa dividiendo, ¿no? Acá sería otra vez 3, 3 por 3 me da 9 y 10 menos 9 me da 1. Y si tú te das cuenta, se le agregaría un 0, otra vez 3 y así continuaría, ¿correcto? Entonces, esta división nunca va a acabar en 0 y siempre va a continuar. Va a ser siempre y siempre vamos a multiplicar por 3, por 3, por 3 y nunca va a llegar a 0. Entonces, esto será 3, 1, 3, 3 y le tenemos que agregar puntos suspensivos para decir que esto continúa. Entonces, tenemos estas dos fracciones que me resultan dos números decimales. En este caso, este 2,5 es un número decimal exacto, ¿no? Porque tiene fin. Y este 1,333 hasta el infinito es un número decimal inexacto. Ahora, nosotros en nuestro estudio solamente vamos a estudiar
en este grado los números decimales exactos, o sea, los que tienen fin, ¿no? Los números inexactos no tienen fin, entonces eso no lo vamos a trabajar. Muy bien, dicho esto, esto es justamente mi observación. Estudiaremos solo los números decimales exactos, los que tienen fin. Por ejemplo, en este caso, tenemos este 2, y 5. Ahora, ellos tienen nombres, ¿no? Este 2, ¿qué significa? Es la parte entera. Es la parte entera que tiene este número. Este de acá es la coma decimal, ¿no? Solamente se pone una vez, solamente una vez. Y este 5 es la parte decimal, es la parte decimal. Muy bien, y con esto vamos a tener un número decimal. Parte entera, la coma decimal y la parte decimal, ¿no? Y cuando tenemos esto, vamos a tener un número decimal. Muy bien. Ya conocemos de dónde provienen los números decimales, ¿no? De la división de los elementos de una fracción. Ahora, también debemos conocer los nombres de los números decimales. Y para ello tenemos una tabla, un tablero, el cual me va a ayudar para poder leer los números decimales. Ahora, la parte entera nosotros ya lo hemos trabajado, ¿no? Lo hemos trabajado en los temas anteriores, ¿no? Ya conocemos la unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, ya los conocemos. Ahora, después de la coma decimal, vamos a conocer 3 nuevos valores: los décimos, los centésimos y los milésimos, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en este caso el día de hoy. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería si yo escribo el número 2 en esta parte, le coloco una coma y escribo en este caso el número 5, ¿no? Lo mismo ejemplo que tenemos acá. ¿Cómo leería ese número decimal? Lo podría leer de diferentes maneras, ¿no? Una manera es mencionar 2,5, es una forma de leer. Otra forma de leer es 2 unidades, 5 décimos. Es otra forma de leer. Otra forma de leer es leer todo el numerito y leer la posición de donde recaiga. Por ejemplo, 25 décimos, ¿no? Eso también podríamos leer. Ahora, nosotros vamos a leer los números de las dos primeras maneras que te he mencionado. 2,5 o 2 unidades, 5 décimos. Claro que sí. Y profesor, si tenemos este número, por ejemplo, este 28, y le vamos a agregar acá el número 3, 4, ¿cómo leería este número? 28 unidades, 34 centésimos. Así lo vamos a leer. ¿Correcto? A ver, otro ejemplo, profesor. Vamos a escribir, por ejemplo, acá. 219, comita, 167. ¿Cómo se leería ese número decimal? Se leería 219 unidades, 167 milésimos. Claro que sí, ¿no? Y de esa manera vamos a leer los números. Otro ejemplito. A ver, vamos a leer acá. Coma. Y vamos a ver acá 28. ¿Cómo leeríamos eso? Ya no vamos a mencionar el 0 unidades, ¿no? De forma directa vamos a leer 28 centésimos y ya está, ¿no? Esto pasa siempre y cuando tenemos el número 0. Leemos solamente los valores que no, en este caso, no tengan ceros al lado izquierdo. Muy bien. Una observación importante que vamos a tener es que el 2 es equivalente a decir 2,0 o es equivalente a decir 2,00 y así sucesivamente 2,00000, ¿no? Muy bien, listo, ya está. Muy bien, ahora vamos a ver la comparación de números decimales, ¿no? Para saber quiénes son mayor, menor o iguales.
Primer paso, se compara la parte entera. Es lo primero que tenemos que decir. El que tenga mayor parte entera, obviamente va a ser el mayor número decimal. Lo segundo, se compara los decimales cifras por cifras, comenzando con los décimos, seguido con los centésimos y por último los milésimos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a comparar el 2,64 con el 2,68 o 2,64 centésimos o 2,68 centésimos. Vamos a ver quién es mayor y vamos a seguir los pasos. Primero comparemos la parte entera. Listo. Entonces la parte entera es 2 y 2. 2 es igual a 2. Por lo tanto, en este caso, como son iguales, voy a proceder con la siguiente parte. Vamos, acá tenemos 6 décimos y acá tenemos 6 décimos. Y sabemos que el 6 es igual a 6. Por lo tanto, hasta ahí, hasta ese punto, todos son iguales. Y finalmente, tenemos 4 centésimos y 8 centésimos. Y en este caso, ¿quién es mayor? El 8. Por lo tanto, como el 8 es mayor, el 2,68 centésimos es mayor. Claro que sí. Listo, ese es mayor. Y así podemos saber que el número decimal es mayor que otro. Muy bien, seguimos. Ahora, tenemos conversión de números decimales a fracciones decimales. A fracción decimal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? A ver, el primer paso dice que se coloca el mismo número en el numerador. El mismo valor del numerador. Segundo paso, me dice, en el denominador se coloca el 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga los pares o la parte decimal, ¿no? Listo, ya está. Entonces, profesor, no entiendo. Ahora vamos con los ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, un número decimal, ¿no? 0,5 décimos o 0,5 o 5 décimos simplemente. Y ya está, ¿no? Tenemos entonces que vamos a colocar el mismo número se coloca el mismo número en el numerador, ¿no? Por ejemplo, colocamos el mismo número, sería 0,5, 0,05, que significa lo mismo, el 0 no cuenta, entonces solamente escribimos el 5 y ya está. Y este valor lo vamos a dividir, ¿no? Vamos al numerador, ya está, el 0,5, que es lo mismo que decir 5. Y vamos a colocar acá el 1. Primerito comenzamos con el 1, ya está. Y luego seguido, me dice seguido, después del 1 seguido, la cantidad de ceros igual a la cantidad de cifras de la parte decimal. ¿No? La parte decimal tenemos acá, tenemos solamente una cifra. Por lo tanto, como tenemos una sola cifra, ¿cuántos ceros vamos a agregar? Un cero. Ya está. Ahora, recuerda, en el numerador vamos a escribir el número tal como está, el 0,5, que es igual a 5, y dividido, comenzamos con 1 y colocamos la misma cantidad de cifras con ceros, ¿no? De la parte decimal. Ahora, lo mismo realizamos en el otro. Escribimos el número 123 y ya está. Escribimos sin la coma decimal. Lo vamos a dividir entre, colocamos 1 y colocamos la misma cantidad de cifras con ceros de la parte decimal, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte decimal tenemos 2 cifras. Por lo tanto, ¿cuántos ceros vamos a escribir? 2 ceros. 1, 2, ¿no? Y la fracción sería 123 cienavos, ¿no? Y ya está. Muy bien. Ahora, conversión de fracción decimal a número decimal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir? Me dice, se coloca el número del numerador. Y luego me dice mover la coma decimal hacia el lado, hacia la izquierda, tantos espacios como ceros tenga el denominador de la fracción. Muy bien,
A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Por ejemplo, acá tenemos la fracción 2 décimos. ¿Y qué me menciona? Allá, por ejemplo, vamos a este 2, vamos a escribirlo tal como está. Y vamos a colocar al lado izquierdo la coma decimal. No te olvides que 2 es lo mismo que decir, según la observación que hemos visto, 2, 2,0, ¿no? Recuerda, 2 es igual a decir 2,0. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que este valor, ¿no? Este valorcito, le vamos a hacer ¿qué? A este valor le vamos a mover la coma decimal hacia el lado izquierdo tantas veces como ceros tenga el denominador. En este caso el denominador tiene un cerito y lo que vamos a hacer es que esta coma se traslade una posición. Y me quedaría ¿qué cosa? Me quedaría 2, en este caso 2, coma, ¿no? Mira, la coma se ha movido un espacio y esta, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya, esto de acá es lo que vamos a seguir, ¿correcto? Entonces, mira, esta coma se ha movido un espacio hacia el lado izquierdo, se ha trasladado hacia el lado izquierdo y me ha formado el 0,02. Claro que sí. A ver, vamos a ver otra vez. Acá tenemos el 431. Ahora, no te olvides que la coma está acá, ¿no? Como hemos mencionado. 431 es lo mismo que decir 431,0, ¿no? Entonces, acá hay una coma decimal. Ahora, esto de acá va a ser igual a ¿quién? Esta comita se va a trasladar, a ver, lo voy a colocar acá. Esta comita se va a trasladar ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. ¿Cuántas veces? Ahora, profesor, 2 veces porque hay 2 ceros. Entonces sería ¿qué cosa? Esta coma va a moverse 2 espacios, ¿no? 1, 2. Ya, hasta ahí se va a mover. Entonces sería 4,31 o 4 unidades 31 centésimos, ¿no? Muy bien, listo. Dicho esto, esto sería la respuesta, ¿no? Listo. Acá esta comita, esta coma se movió una unidad. Muy bien, listo. Esto es con mucha práctica, ¿no? Profesor, vamos a ver entonces. Ahora vamos con los ejercicios para poder ya recalcar toda la parte teórica que hemos analizado. Tenemos en la aplicación número 2, dice expresar las fracciones decimales como números decimales, ¿no? Tenemos estas fracciones decimales, ¿no? Divisiones entre 10, y lo vamos a pasar a números decimales, ¿no? Podríamos aplicar la división, pero como hemos aprendido un proceso antes, lo vamos a resolver. Entonces, escribimos el número 12 y, profesor, me dice solamente hay un 0, acá hay una coma decimal, entonces ¿cuánto va a correr? Va a correr solamente, ¿qué cosa va a correr? Va a correr un espacio, ¿no? Acá se va a encontrar. Entonces la respuesta sería ¿qué cosa? ¿Qué cosa sería? ¿Qué cosa sería? A ver, vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Tenemos acá, coma, la coma, el 2 es lo mismo que decir 12,0, ¿no? 12 es lo mismo que decir 12,0. Y entonces cuando lo divido entre 10, esta coma se traslada a un espacio, ¿no? Entonces sería 1, a ver, lo voy a poner abajo, acá, se traslada a un espacio, ¿no? Porque hay un solo 0 y sería 1,2. La respuesta a ese problema. Lo mismo, ¿no? Escribo acá lo mismo, en la B escribo el número 115, ¿no? 0, ¿no? ¿Y cuántos espacios se traerán? Un espacio, ¿no? Entonces, esto será igual ¿a qué? A 11,5. 11,5. De la misma manera, acá escribo el mismo 3. Recuérdate que 3 es lo mismo que decir 3,0. Este se traslada
un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sería 3, la coma se traerá un espacio, y cuando no hay nada, le agrego un número 0, ¿no? Y la respuesta sería 0,3. Otra forma de leerlo sería 1, una unidad, 2 décimos, ¿no? Acá sería 11 unidades, 5 décimos. Acá sería, ¿qué cosa? 0, bueno, acá solamente se menciona 3 décimos y ya está. Claro que sí. Muy bien, vamos a pasar a la aplicación número 4. Me dice, escribe el número decimal. ¿Ya? Escribimos el número decimal entonces. Entonces primero me dice 8 décimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? En el décimo voy a escribir el número 8. En el décimo voy a escribir el número 8. Ahora, para poder completar, le agrego una coma decimal y le coloco acá un 0. Y ya está. Acá me dice 2 centésimos. Allá me voy en el centésimos, escribo el número 2 y a continuación escribo el 0 y el 0, ¿no? Y acá le escribo la coma decimal. Claro que sí. Acá me dice 2 unidades. Allá en la unidad escribo el número 2, coma, ahí da la coma. Y me dice 2 y 2 centésimos. En el centésimo le escribo el número 2. Y 32. Y ya está. Y me dice 32 centésimos. Entonces, acá una recomendación. Cuando tenemos un número mayor, 30, 40, 50, 500 centésimos, voy a partir desde el último valor hacia el primero. Por ejemplo, acá dice centésimos y acá dice 2. Este 2 lo voy a escribir en el centésimo, 2. Y luego me dice 30. Ya profesor, 30, 32. Mira, 32 centésimos, ¿correcto? Si fuera 42, se escribiría 4 y 2. Si me dijera 82, sería 8 y 2 centésimos. Tiene que caer al final, el valor final tiene que caer en los centésimos, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos con otro. Vamos con la aplicación número 5. En la aplicación número 5 me dice ubicar los números decimales, me dice. Ahora, tenemos una recta numérica donde tenemos 7,4 o 7 unidades 4 décimos. Y acá tenemos 7 unidades 5 décimos. O acá tenemos 7 unidades y 6 décimos. Entonces, y acá y está espacio, cada espacio es un décimo, ¿correcto? Es un décimo, diré un centésimo, ¿correcto? Cada espacio es un centésimo, ¿no? 10 centésimos me dan un décimo como tenemos acá. Entonces me dice ubicar, me dice 7,51 centésimos. Entonces acá sería, ¿qué cosa? Este primer espacio sería 7,41 centésimos. Acá sería 7 unidades 42 centésimos. Acá sería 7 unidades 43 centésimos. Y acá sería 7 unidades 44 centésimos. Y así sucesivamente hasta llegar al 7 unidades 51 centésimos. Entonces, pero acá ya tengo la mitad, ¿no? Acá es 7 unidades 5 décimos. O también le puedo agregar a cada uno el 0, que no va a pasar nada. Le agrego el 0 y sería 7,50 centésimos. Entonces, avanzando un espacio, me quedaría acá, ¿qué cosa? Me quedaría en este espacio, me quedaría 7,51 centésimos, ¿no? Y listo, ya está. Y ya ubiqué el valor de A, ¿no? Acá está el valor de A, en esta posición. Ahora me dicen el valor de B, 7,46 centésimos. Acá es 41 centésimos, 42 centésimos, 43 centésimos, 44 centésimos, 45, 46. Acá tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Este valor sería, ¿qué cosa? 7 unidades 46 centésimos. Ahí estaría el valor de B, ¿no? Muy bien. Ahora me dicen C, me dicen 7 unidades 59 centésimos. Allá sería acá 1, 51 centésimos, 52 centésimos, 53 centésimos, 54 centésimos, 55 centésimos, 56 centésimos, 57 centésimos, 58 centésimos, 59 centésimos, ¿no? Acá sería, ¿no? Acá sería 7,59 o 7 unidades 59 centésimos. Esto sería la letra C. Y con ello he ubicado a cada uno de ellos. No te olvides que hay varias maneras de leer los números decimales. Una es 7,46 y se acabó. O 7 unidades 46. Como este 6 acaba en donde, acaba en la posición de centésimos, se dice 7 unidades 46 centésimos. ¿Correcto? Muy bien. En la aplicación número 10 me dice encierra los números mayores que 2 unidades y 35 centésimos. Mayores. Entonces tiene que ser mayor a 35 centésimos. Entonces vamos a encerrar. Dime, 2,36 centésimos es mayor a 2 unidades 36. Entonces esto lo vamos a encerrar. Este de acá, 2,4, lo voy a llevar a centésimos. Para ello le tengo que agregar un 0. Entonces sería 2 unidades 40 centésimos. Es mayor a 35 centésimos. Por lo tanto lo voy a encerrar. Ahora, acá dice 23. Bueno, 23 unidades ya es mayor a 2. Entonces lo encerramos. Esta acá me dice 3,25 y me dice mayor. Tiene mayor unidades, entonces es mayor a 2 unidades. Mayor es mayor cantidad de unidades, es mayor a 2 unidades y 35 centésimos. A ver, acá ese mismo, 2, me voy a pasar 53 centésimos, es mayor a 35 centésimos, lo encierro. ¿Correcto? Ahora, este 0 es menor a 2 unidades, por lo tanto ya es mucho menor. 1 es menor a 2 unidades, es mucho menor. 2 es igual, ya me voy, acá me dice 31 centésimos y acá me dice 35 centésimos, por lo tanto este es mayor, ¿no? Entonces esto no lo voy a encerrar, ¿no? Solamente encerraría esos 6 valores. Muy bien, chicos, esto es con mucha práctica, es un tema nuevo para ustedes, es un tema que lo tenemos que practicar una y otra vez. Muy bien, conmigo hasta el próximo video.